Bienvenidos estudiantes del quinto grado de secundaria. En esta semana 20 del día 3, en el área de matemática, determinamos el índice de masa corporal y proponemos una dieta saludable usando los números racionales. Empecemos viendo nuestra situación problemática. Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludables. Continuamente escuchamos hablar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Asumirlo implica mantener un plan alimenticio variado y nutritivo, dejar el sedentarismo y realizar ejercicios, mantener nuestro índice de masa corporal en el rango normal, descansar y regular el estrés, entre otros. Hoy en día no hay excusas para no tener una vida saludable. Existe amplia información sobre cómo alimentarnos sanamente. Además, podemos practicar actividades físicas en casa o en espacios abiertos, conservando las medidas de distanciamiento. Ante la situación descrita, es necesario conocer nuestro estado de salud y promover acciones que permitan practicar una vida activa y saludable. También este contexto se convierte en una gran oportunidad para generar emprendimientos que contribuyan al bienestar de las personas. Ante esta situación surgen los siguientes retos. 1. ¿Cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal IMC y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? 2. ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué rutina de actividades debemos realizar de acuerdo a nuestro IMC? ¿Y qué podríamos hacer para conocer los términos financieros para realizar un emprendimiento una vez superada la emergencia del coronavirus? Para esto, durante estas 2 semanas desarrollaremos 8 actividades y el día de hoy iniciaremos con 2 de los primeros retos. Número 1. Determinar el índice de masa corporal IMC haciendo uso de los números decimales. Y 2. Analizar las condiciones de personas con diferente IMC y proponer dietas saludables. Las demás actividades quedarán para las próximas sesiones. Antes de revisar la situación, revisaremos algunos conceptos. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales son formas de expresar los números. Tenemos aquí nuestra tabla posicional, donde habrá una parte entera y una parte decimal. En la parte entera ya la hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Donde están las centenas, decenas, unidades y muchos más números a la izquierda. Pero a la derecha se subdividen todavía los números en la parte decimal, en décimos, centésimos y milésimos. Por ejemplo, 2,48 se lee 2 enteros 48 centésimos, porque ese número 8 ocupa la posición del centésimo. Por ejemplo, 0,234 se lee 234 milésimos, porque ocupa hasta la milésima. 21,4 se lee 21 enteros 4 décimos. 0,0007 se lee 7 diez milésimos, porque va más allá del milésimo. Ahora pasemos a ver qué son las fracciones decimales. Son aquellas que equivalen a los números decimales finitos. Se caracterizan por llevar como denominador a las potencias de 10. Por ejemplo, 4 sobre 10, o sea 4 décimos, es equivalente a 0,4. 18 sobre 100, 18 cienavos, será equivalente a 0,18. 7 sobre 10.000 será equivalente a 0,0007. Pasemos ahora a ver las fracciones que no son decimales. Estas son equivalentes a números decimales, pero el denominador ya no es una potencia de 10 y además te genera decimales infinitos periódicos. Por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios es equivalente a 0,66666
infinitas veces. Esto se expresa como un periódico puro, igual a 0,6 con un sombrerito arriba. 35 sobre 90 será equivalente a 0,3888888. Esto será equivalente a 0,38 con el 8 con el sombrerito. 17 entre 39, 17/99, será equivalente a 0,171717. Esto será igual a 0,17 con un sombrero arriba. Son periódicos puros. Ahora, los números irracionales son los números que no se pueden expresar como fracciones y además te generan números decimales infinitos pero no periódicos. Por ejemplo, raíz de 3 es 0,17320500807 hasta el infinito, donde no hay una secuencia para poder hallar los decimales siguientes. Igualmente con el número trascendental pi, que es igual a 3,1415926535 hasta el infinito. También la raíz cúbica de 19, que es igual a 2,66840164887 hasta el infinito. Estos no son decimales infinitos no periódicos. Pasemos a ver ahora un resumen de todos los números que hemos visto hasta el momento. Los números reales. Los números reales son tanto los números racionales como los números irracionales. En los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracciones y los irracionales no se pueden expresar como fracciones, son números trascendentales o decimales infinitos no periódicos. Entonces, los números racionales pueden ser enteros y números fraccionarios. Los números enteros los puedo expresar como una fracción, o sea, todo número entero dividido entre 1 es el número entero, entonces toda número puede ser expresado como dicha fracción. Ahora, los números fraccionarios también se subdividen en fracciones decimales y fracciones no decimales. Las fracciones decimales te generan decimales exactos, como ya vimos, y las fracciones no decimales te generan números decimales infinitos periódicos, los llamados periódicos puros o también los números mixtos periódicos. En cambio, los números irracionales generan números infinitos no periódicos, como ya vimos. Ahora, ¿cómo hacemos para aproximar los números decimales? Porque a veces necesitamos redondearlos para poder trabajarlos mejor matemáticamente. Redondear aumentando 1 a la cifra si la cifra siguiente es mayor que 5 y en caso contrario no se aumenta. Por ejemplo, redondear al décimo el número 0,1732. El décimo será el lugar que ocupa el número 1. La cifra siguiente será el 7. Como vemos que esta cifra es mayor que 5, entonces le aumentaremos en 1 al décimo. Aproximadamente, redondeando 0,1732 será igual a 0,2. Otro ejemplo, redondear al centésimo el número 3,1415, que es el pi, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el centésimo es el número 4. Eso será que la cifra siguiente sea 1. Entonces, como 1 no es menor que 5, entonces no se aumenta. Y quedará entonces 3,1415 aproximadamente, redondeando al centésimo como 3,14. Ahora sí, pasemos a nuestra situación, en la que primero determinaremos el índice de masa corporal. ¿Qué es el IMC? Es el acrónimo de índice de masa corporal. Este es un indicador de la relación entre la masa y la estatura. Nos permite identificar el sobrepeso y la obesidad de las personas. La relación del índice de masa corporal es IMC igual a la masa en kilogramos sobre la estatura en metros elevado al cuadrado. La tabla de IMC es la siguiente. IMC menor que 18,5 es un estado de bajo peso. De 18,5 a 24,9 es un peso normal. De 25,0 a 29,9 es una preobesidad o sobrepeso. De 30,0 a 34,9 es obesidad clase 1. De 35
a 39,9 es obesidad clase 2 y mayor a 40 será una obesidad clase 3. Ahora hallemos el IMC de nuestros compañeros. Por ejemplo, mi compañera Carmen tiene una estatura de 1,62 metros y una masa corporal de 50 kilogramos. La fórmula es la que ya vimos. Reemplazamos. La masa corporal es 50. Ponemos 50 en el numerador. La estatura es 1,62 metros. Eso lo ponemos en el denominador y todo eso elevado al cuadrado. 1,62 al cuadrado, redondeando a la centésima, nos sale 2,62. 50 entre 2,62 será igual a 19,1. Ya los redondeamos a la décima, porque en nuestra tabla está con decimales a la décima. Por lo tanto, viendo la tabla, vemos que Carmen se encuentra en un peso normal. Veamos otro ejemplo. Mi compañero Iván tiene una estatura de 1,71 metros y una masa corporal de 75 kilogramos. Tenemos nuestra fórmula, reemplazamos. La masa es 75, va en el numerador. La estatura es 1,71, eso irá en el denominador elevado al cuadrado. 1,71 elevado al cuadrado es 2,92, redondeado a la centésima. Dividimos 75 entre 2,92 y esto nos resulta 25,6. Vemos nuestra tabla y Iván se encontrará en la preobesidad o sobrepeso. Y así completamos para 3 compañeros más, ¿no? Tendremos una tabla de esta forma. Pondremos el nombre de nuestros compañeros, la masa en kilogramos, la estatura en metros y el índice de masa corporal tiene las unidades de kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahí están lo que hallamos en Carmen, Iván, y más abajo están lo de Rosa, Carlos y María. Y los estados correspondientes a ese índice de masa corporal según la tabla que ya vimos. Adicionalmente puedes graficar en una recta numérica las posiciones que ocuparían los índices de masa corporal, incluyendo los nombres, ¿no? Ya sabemos que a mayor índice de masa corporal se encontrará en un estado de obesidad más alto. Entonces el primer reto que se propone en esta sesión es elegir a 5 miembros de tu familia que sean adultos de preferencia y completar la tabla que te he mostrado con la información requerida, la masa, la estatura, el índice de masa y el estado. Calculas el IMC y determinas su estado de cada uno. Asimismo, grafícalas en una recta numérica, ¿no? Colocando el nombre y el valor. Ahora pasemos a proponer dietas saludables. Para eso vamos a necesitar calcular unas tasas metabólicas. La primera tasa metabólica es la tasa metabólica basal, que corresponde a la energía que se utiliza durante el reposo absoluto y a temperatura constante. Esta es la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente. O sea, esto es como si tú no hicieras nada y para mantenerte en esa nada necesitas estas energías mínimo. Para hallar el TMB dependerá de la masa corporal, M en kilogramos, la edad y el sexo. Entonces, en esta tabla nos muestran una serie de fórmulas que corresponden a si eres hombre o mujer y a la edad que tengas. El valor de M debe estar en kilogramos. Pasemos a ver un ejemplo. Del ejemplo que tuvimos para hallar el IMC de nuestros 5 compañeros, ahora hallaremos cuál será su TMB. Para Carmen, que es una mujer que tiene 16 años y su masa corporal es 50, observamos la tabla anterior y nos dicen que la fórmula debe ser esta, 12,2 por M más 746. La masa es 50 kilogramos, reemplazamos 12,2 por 50 más 746. 12,2 por 50 será igual a 610. Más 746 nos resulta 1356. Entonces, Carmen requiere mínimamente 1356 kilocalorías diarias. Ahora hallaremos la tasa metabólica total,
que corresponde a la energía que necesita consumir una persona al día. Esta se calcula como la multiplicación entre la TMB, la tasa metabólica basal, por un factor que depende de los requerimientos energéticos según el nivel de actividad física de la persona. Este valor siempre es mayor que 1. Es decir, que en lo que hallamos en TMB es como si tú no hicieras nada, es la energía mínima para sobrevivir, pero tú no estás haciendo nada, siempre estás en actividad. Puedes estar en un nivel de actividad sedentaria, ligera, moderada o intensa. Correspondiente a eso, aumentará este factor. ¿Correcto? Entonces la tasa metabólica total quedará como TMB multiplicado por este factor y dependerá del sexo. Habrán hombres sedentarios, mujeres sedentarias, hombres ligeros, mujeres ligeras y así sucesivamente. Y el factor variará correspondiente a eso. Por ejemplo, para Carmen, que es una mujer y nos dice que tiene una actividad física ligera, su tasa metabólica basal fue calculado como 1356 kilocalorías diarias y el factor, de acuerdo a la tabla anterior, corresponde a 1,55. Entonces multiplicamos el TMB por el factor de actividad, 1356 por 1,55, que nos resulta 2101,8. Por lo tanto, Carmen requiere 2101,8 kilocalorías diarias. Este debería ser su dieta, o sea, los alimentos que consumen deben estar en ese valor, no más y no menos. Para eso vamos a elaborar ahora una propuesta de menú saludable. En el ejemplo de la ficha de trabajo vemos aquí nos han separado el desayuno, una media mañana, un almuerzo, una merienda y una cena. Ahí está detallado los productos que consumes, las comidas y cuál es el total de kilocalorías. Para nuestro ejemplo, para Carmen, por ejemplo, yo propongo en el desayuno una leche desnatada de 200 mililitros, un vaso, 4 panes tostados, cacao instantáneo, 5 gramos. En total, esas 3 comidas me salen 400 kilocalorías. Esto tienes que hallarlo, ¿no? Tienes que averiguar cuántas kilocalorías te está aportando cada uno de esos alimentos. Eso puedes encontrarlo en internet o consultar a tu profesor. En el almuerzo, ensalada de verduras, 120 gramos. Estofado de pollo, 4 papas, una pieza de pollo, 100 gramos de arroz y una limonada, ¿no? Un vaso de limonada. Esto me resulta a mí 1400 kilocalorías. En la cena, de repente, el mismo estofado, pero ya no 4 papas, sino 2 papas, una pieza de pollo y menos arroz. Y una bebida caliente para bajar ligeramente la comida, ¿no? En la cena. Y irse a dormir tranquilo. Eso me resulta a mí 300 kilocalorías. Si yo sumo el total de esta energía, me resulta 2100 kilocalorías. Esto sería la tasa metabólica total, ¿no? La que requiere su metabolismo. Muy bien, estudiantes. El reto de esta semana consta de 2 partes. La primera es calcular el índice de masa corporal para 5 miembros de tu familia, que sean de preferencia adultos. Y completar la tabla que te mostré, donde está la masa, la estatura, el índice de masa corporal y el estado. Y además graficarlas en una recta numérica. Y el segundo es proponer dietas saludables para los 5 miembros que has hallado su índice de masa corporal, donde vas a tener que hallar la cantidad total de calorías diarias que requiere su organismo según su nivel de actividad física, esto es el TMT, pero previamente debiste calcular el TMB con la tabla que ya vimos. Y con eso vas a elaborar una propuesta de almuerzo saludable que no sobrepase las 800 kilocalorías para una persona con obesidad. Por ejemplo, yo le propuse a Carmen 1400 porque ella no estaba en obesidad, ella era en un peso normal. Muy bien, estudiantes, muchas gracias por ver este video. Mucha suerte en sus retos para esta semana. Nos vemos.